El silencio en la mansión Albuquerque era un enemigo pesado y denso, una entidad que se adhería a las paredes de mármol y a los pesados cortinajes de terciopelo. Antes, ese silencio había sido sinónimo de paz, de un orden meticuloso que regía la vida de Fernando Albuquerque y su amada esposa, Isabela. Ahora, era el preludio de la tormenta, el breve respiro antes de que el llanto comenzara de nuevo. El llanto de Pedro, su hijo de apenas 3 semanas, era un sonido agudo y desesperado que parecía contener todo el dolor del mundo. Un dolor que Fernando entendía demasiado bien. Desde que Isabela se había ido, arrebatada por una complicación inesperada durante el parto, la casa se había convertido en una tumba de lujo y el llanto del bebé era el eco de su propio corazón roto. Fernando había hecho todo lo que un hombre con recursos ilimitados podía hacer. Contrató a los mejores pediatras, a las niñeras más recomendadas de la ciudad, a consultores de sueño que cobraban por hora lo que una persona normal ganaba en un mes. Todos fracasaron. Pedro lloraba como si su pequeña vida dependiera de ello. Lloraba cuando lo alimentaban, cuando lo bañaban, cuando lo mecían en la cuna más cara del mercado. El diagnóstico era siempre el mismo. Cólicos, decían algunos. La ausencia de la madre, susurraban otros con más tacto. Fernando, con ojeras que surcaban su rostro habitualmente impecable, se sentía un fracaso monumental. Tenía un imperio empresarial en sus manos, pero no podía consolar a su propio hijo. La impotencia lo carcomía, dejándolo hueco y agotado. Una tarde, el caos alcanzó su punto álgido. La niñera de turno, una mujer inglesa con credenciales impecables, se presentó en su despacho con el rostro pálido y los hombros caídos. La señora Thompson dijo: «Señor Albuquerque, lo he intentado todo. Absolutamente todo. El pequeño no para. Creo que necesita a su padre». Fernando asintió, derrotado. Tomó a Pedro en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo tenso y convulso por el llanto. Lo meció, le cantó torpemente una canción de cuna que recordaba de su propia infancia, caminó por los largos pasillos de la mansión. Nada. El llanto se intensificaba, convirtiéndose en un grito casi sofocante. Fue en ese momento, en el pasillo que conducía a la cocina, que la vio. Sofía Martins, una de las empleadas más nuevas de la casa, estaba de pie, inmóvil, con una bandeja de plata en las manos. Sus ojos, grandes y oscuros, no estaban fijos en él, el gran señor de la casa, sino en el bebé. Había en su mirada una compasión tan profunda, una tristeza tan palpable, que a Fernando le pareció ver su propio dolor reflejado en ella. Sofía bajó la vista de inmediato, avergonzada por haber sido sorprendida observando una escena tan íntima. Sofía murmuró: «Disculpe, señor». Ya me retiraba. Pero antes de que pudiera dar un paso, Fernando, movido por un impulso que no supo explicar, dijo con voz ronca: «Espere». Se acercó a ella, el bebé todavía gritando en sus brazos. No sabía qué esperaba. Quizás una palabra de consuelo, una sugerencia que nadie más hubiera pensado. Pero Sofía no dijo nada. Simplemente levantó los brazos, un gesto instintivo, casi una súplica silenciosa. Fernando, sin saber por qué, le entregó el bebé. En el instante en que el pequeño cuerpo de Pedro tocó el pecho de Sofía, ocurrió el milagro. El llanto se detuvo. No disminuyó gradualmente, no se convirtió en un gemido. Simplemente cesó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pedro suspiró, un sonido tembloroso y agotado, y acurrucó su pequeña cabeza en el cuello de la mujer. El silencio que llenó la mansión ya no era pesado ni opresivo. Era un silencio bendito, suave y lleno de asombro. Fernando se quedó mirando, incapaz de procesar lo que acababa de ver. La niñera inglesa, los médicos, los especialistas, todos habían fallado. Y esta mujer, una empleada cuyo nombre apenas conocía, lo había logrado con un simple abrazo. Fernando observaba la escena con una mezcla de alivio y desconcierto. Sofía mecía a Pedro con una naturalidad que él envidiaba profundamente. Sus movimientos eran suaves, seguros, como si llevara toda la vida haciendo aquello. El bebé, que minutos antes era un manojo de tensión y gritos, ahora dormía plácidamente, con una de sus diminutas manos aferrada al cuello del uniforme de Sofía. La señora Thompson, la niñera, carraspeó a su lado, sacándolo de su estupor. La señora Thompson dijo: Es increíble. Nunca había visto algo así». Fernando no respondió. Sus ojos seguían fijos en Sofía. ¿Quién era ella? Recordaba vagamente haber revisado su expediente. Era joven, de unos 25 años,
Venía de un pueblo pequeño del interior y había sido contratada hacía apenas 2 meses para ayudar con la limpieza general. No tenía referencias como cuidadora de niños, ninguna formación específica. Era simplemente una empleada de la casa. Y, sin embargo, poseía una magia que el dinero no podía comprar. Sofía, sintiendo el peso de las miradas sobre ella, levantó la vista. Su rostro mostraba una mezcla de timidez y una extraña serenidad. Sofía dijo en voz baja: «Creo que solo estaba cansado, señor. A veces solo necesitan un abrazo diferente. Un abrazo diferente». La frase resonó en la mente de Fernando. Él le había dado abrazos, la niñera también. Pero el de Sofía era distinto. Había algo en su tacto, en su calor, en la forma en que su cuerpo se amoldaba al del bebé, que transmitía una paz absoluta. Fernando tomó una decisión. Fernando dijo: «Señora Thompson, puede retirarse por hoy. Y por favor, pídale a la señora Martins que venga a mi despacho cuando el niño esté profundamente dormido en su cuna». La niñera asintió, visiblemente aliviada de ser liberada de su frustrante tarea, y se marchó. Fernando se quedó solo en el pasillo con Sofía y su hijo durmiente. El ambiente era extrañamente íntimo. Sofía dijo: «¿Dónde quiere que lo acueste, señor?». Fernando la guió hasta la habitación de Pedro, un cuarto diseñado por el mejor decorador de interiores, lleno de juguetes que aún no podía usar y muebles de diseño. Sofía depositó al bebé en la cuna con una delicadeza infinita, sin despertarlo. Se quedó un momento observándolo, y Fernando vio cómo le acariciaba la mejilla con el dorso de un dedo. Era un gesto lleno de ternura, un gesto maternal. Media hora después, Sofía llamó a la puerta de su despacho. Llevaba las manos entrelazadas frente a ella, una postura de respeto y nerviosismo. Fernando le indicó que se sentara, un gesto que pareció sorprenderla. Fernando dijo, yendo directamente al grano: «No sé qué ha hecho, señora Martins, pero ha funcionado. Mi hijo no ha dormido más de 10 minutos seguidos desde que nació. Con usted, se ha calmado en segundos». Sofía se encogió de hombros, como si no quisiera darle importancia. Sofía dijo: «Quizás solo fue suerte, señor». Fernando negó con la cabeza. Fernando dijo: «No creo en la suerte cuando se trata de la desesperación. Quiero proponerle algo. Sé que su trabajo es la limpieza, pero necesito su ayuda con Pedro. Necesito que esté cerca de él. Le pagaré el triple de su sueldo actual. Sus tareas de limpieza serán reasignadas. Su única responsabilidad será mi hijo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, mostrando una sorpresa genuina. Sofía dijo: «Pero, señor, yo no soy niñera. No tengo estudios, no sé nada sobre». Fernando la interrumpió, su voz cargada de una desesperación que no podía ocultar. Fernando dijo: «No necesito estudios ni certificados. Necesito lo que sea que usted tiene. Necesito que mi hijo deje de sufrir. Por favor». La palabra «por favor» salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Un hombre como Fernando Albuquerque no solía suplicar. Pero por su hijo, estaba dispuesto a todo. Sofía lo miró durante un largo instante. Él vio en sus ojos una lucha interna, una vacilación que no entendía. ¿Acaso el dinero no era suficiente? ¿Había algo más? Finalmente, ella asintió lentamente. Sofía dijo: «Lo haré, señor. Por el niño. No por el dinero, sino por él». Esa noche, por primera vez en semanas, la mansión Albuquerque estuvo en completo silencio. Un silencio de paz. Fernando se sentó en un sillón junto a la cuna de Pedro y observó a su hijo dormir. Cerca, en una mecedora que habían traído para ella, Sofía también velaba el sueño del bebé, con una expresión de infinita dulzura en su rostro. Fernando se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Isabela, no se sentía completamente solo. La nueva rutina se estableció con una rapidez sorprendente. Sofía se convirtió en una presencia constante y silenciosa en la vida de Fernando, y sobre todo, en la de Pedro. Se mudó a una de las habitaciones de huéspedes del ala de servicio para estar disponible a cualquier hora. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el último empleado se hubiera marchado. Y funcionaba. El llanto incesante de Pedro se transformó en los sonidos normales de un bebé. Gorjeos, pequeñas quejas cuando tenía hambre, algún quejido ocasional. Pero los episodios de llanto desesperado y agónico desaparecieron por completo, siempre y cuando Sofía estuviera cerca. Si una de las niñeras de apoyo intentaba alimentarlo o cambiarlo y el bebé comenzaba a inquietarse, bastaba con que Sofía entrara a la habitación y le hablara en voz baja para que la calma regresara. Era como si la mera presencia de la mujer fuera un bálsamo para el pequeño. Fernando observaba esta dinámica con una gratitud que crecía día a día.
Empezó a notar pequeños detalles sobre Sofía que antes le habrían pasado desapercibidos. La forma en que le cantaba a Pedro canciones de cuna en un dialecto suave que él no reconocía. El aroma a lavanda y a ropa limpia que siempre la rodeaba. La paciencia infinita con la que podía pasar horas simplemente sosteniendo al bebé, mirándolo como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Una tarde, Fernando regresó a casa antes de lo habitual. El estrés de delegar la mayor parte de su trabajo para poder estar en casa lo estaba agotando, pero la tranquilidad que encontraba al llegar lo compensaba todo. Al entrar, no escuchó ningún sonido. Siguió su instinto hasta el jardín trasero, un espacio inmaculado con rosales y una fuente de piedra. Allí, sentada en una manta sobre el césped, estaba Sofía con Pedro en su regazo. Le estaba mostrando una rosa, dejando que sus deditos rozaran los pétalos. Sofía decía en voz baja: «Mira, Pedrito. Esto es una rosa. Es suave y huele bien, como tú». Fernando se detuvo, oculto a medias por un arco de enredaderas. La escena era tan doméstica, tan natural, que sintió una punzada en el pecho. Era una imagen que había soñado compartir con Isabela. Ver a otra mujer en ese papel, aunque fuera una empleada, le provocó una extraña mezcla de gratitud y melancolía. Se acercó lentamente para no asustarlos. Fernando dijo: «Parece que está disfrutando del sol». Sofía se sobresaltó un poco, pero sonrió. Sofía dijo: «Sí, señor». El pediatra dijo que un poco de vitamina D le vendría bien. Le gusta sentir la brisa. Fernando se sentó en el borde de la fuente, aflojándose la corbata. Era la primera vez que se permitía un momento de relajación en semanas. Fernando preguntó: «¿De dónde eres, Sofía?» «Nunca te lo he preguntado». Sofía desvió la mirada hacia el bebé, como si le diera vergüenza hablar de sí misma. Sofía dijo: «De un pueblo muy pequeño en el campo. Se llama Vila Serena. No creo que lo conozca». Fernando dijo: «Cuéntame sobre él». Hablaron durante casi una hora. Sofía le contó sobre su familia, sobre sus hermanos menores, sobre cómo había aprendido a cuidar de ellos desde muy joven. Hablaba de su vida sencilla con una dignidad que a Fernando le pareció admirable. No había rastro de autocompasión ni de envidia en su voz. Simplemente aceptaba su realidad. Durante la conversación, Pedro se durmió. Sofía lo acomodó en su hombro y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Fernando se encontró observando las manos de Sofía. Eran manos de trabajadora, no tan cuidadas como las de las mujeres de su círculo social, pero eran ágiles y seguras. Eran las manos que habían traído la paz a su hogar. Cuando el sol comenzó a bajar, Sofía se puso de pie. Sofía dijo: «Será mejor que entremos. Empieza a refrescar». Fernando asintió. Mientras caminaban de regreso a la casa, sintió un impulso. Fernando dijo: «Sofía, gracias. Sé que te lo digo a menudo, pero realmente quiero que sepas lo que significa esto para mí. Para nosotros». Sofía lo miró, y por primera vez, su sonrisa no fue tímida ni servil. Fue una sonrisa genuina, cálida, que iluminó su rostro. Sofía dijo: «No tiene que agradecerme, señor. Cuidar de Pedro no es un trabajo. Es un regalo». En ese momento, Fernando se dio cuenta de que la relación entre ellos estaba cambiando. Ya no era simplemente un empleador agradecido y una empleada eficiente. Había algo más creciendo en el silencio de la mansión, algo tan frágil y precioso como el bebé que dormía entre ellos. El frágil equilibrio de la mansión Albuquerque estaba a punto de romperse. Fernando, absorto en la nueva paz que reinaba en su hogar y en la creciente conexión con Sofía, no había anticipado la tormenta que se avecinaba. La tormenta tenía un nombre: Beatriz Albuquerque, su madre. Beatriz era una mujer de otra época, una matriarca de la alta sociedad para quien las apariencias y el linaje lo eran todo. Vivía en la capital, desde la muerte de Isabela. Sus llamadas habían sido una mezcla de pésame forzado y críticas veladas sobre cómo Fernando estaba manejando la situación. Cuando Fernando le contó que había encontrado a alguien que podía calmar a Pedro, Beatriz se sintió aliviada. Hasta que preguntó quién era. Fernando dijo por teléfono: «Es una de las empleadas de la casa, mamá. Se llama Sofía». Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Beatriz dijo con una voz cortante: «¿Una empleada? ¿Has puesto a mi nieto, el único heredero de la fortuna Albuquerque, en manos de una sirvienta?» Fernando intentó explicar la situación, el milagro que Sofía había obrado, pero su madre no escuchaba. Beatriz anunció: «Iré para allá este fin de semana. Hay que poner orden en esa casa». La llegada de Beatriz fue como un viento polar que barre un jardín de primavera. Entró en la mansión con su abrigo de piel, su séquito de maletas de diseño y una expresión de profundo desagrado.
Su primera parada fue la habitación del bebé. Encontró a Sofía sentada en la mecedora, dándole el biberón a Pedro. Beatriz la examinó de arriba a abajo, como si estuviera inspeccionando un mueble defectuoso. Beatriz dijo, sin siquiera saludar, «Así que tú eres la famosa niñera». Sofía se puso de pie de un salto, nerviosa. Sofía dijo, «Buenas tardes, señora. Soy Sofía». Beatriz ignoró su mano extendida. Beatriz dijo, «Sé quién eres. Déjame ver a mi nieto». Con una brusquedad que hizo que Sofía se estremeciera, Beatriz le quitó al bebé de los brazos. Pedro, que hasta ese momento estaba tranquilo, pareció sentir la tensión. Su rostro se arrugó y comenzó a llorar. Un llanto suave al principio, que fue creciendo en intensidad. Beatriz intentó mecerlo, hablándole con un tono falsamente dulce. Beatriz dijo, «Ya, pequeño tesoro. La abuela está aquí. No necesitas a esta mujer». Pero el llanto de Pedro se convirtió en un grito desgarrador. Su pequeño cuerpo se puso rígido y sus puños se agitaron en el aire. Beatriz, frustrada y avergonzada, miró a Sofía con furia. Beatriz espetó. «¿Qué le has hecho? Parece que lo tienes embrujado». Fernando, atraído por los gritos, entró en la habitación. La escena lo golpeó de lleno. Su madre, con el rostro congestionado por la ira, sosteniendo a su hijo que lloraba desconsoladamente, mientras Sofía observaba desde un rincón, pálida y con los ojos llenos de angustia. Fernando se acercó y, sin decir una palabra, tomó a Pedro de los brazos de su madre y se lo entregó a Sofía. Como siempre, el llanto cesó al instante. Pedro se acurrucó contra ella, buscando refugio. El silencio que siguió fue más tenso que cualquier grito. Beatriz miró a su hijo con incredulidad. Beatriz dijo, «Fernando, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a desautorizarme de esta manera frente a la servidumbre?» Fernando se pasó una mano por el pelo, sintiendo una migraña incipiente. Fernando dijo con voz controlada, «Mamá, te lo expliqué. Pedro tiene un vínculo con Sofía. Ella es la única que puede calmarlo». Beatriz soltó una risa amarga. Beatriz dijo, «¿Un vínculo? Por favor, Fernando. Esto es ridículo. Es una estrategia de esta mujer para asegurarse un puesto, para trepar. La gente como ella es astuta». Sofía, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero era firme. Sofía dijo, «Con todo respeto, señora, usted no sabe nada de mí. Yo quiero a este niño. Eso es todo». Beatriz la fulminó con la mirada. Beatriz dijo, «Tú no te atrevas a dirigirme la palabra. Eres una empleada. Tu trabajo es obedecer y callar». La injusticia de la situación encendió algo en Fernando. Por primera vez, vio a su madre no como una figura de autoridad, sino como una mujer cruel y clasista. Fernando dijo, colocándose entre su madre y Sofía, «Basta, mamá. Sofía es más que una empleada. Es la persona que ha salvado la cordura en esta casa. Y le debes una disculpa». La mandíbula de Beatriz cayó. ¿Disculparse ella con una sirvienta? Era impensable. Beatriz dijo con una voz peligrosamente baja, «Has perdido el juicio, Fernando. El dolor te ha vuelto loco. Pero voy a arreglar esto. Voy a encargarme de que esta mujer desaparezca de tu vida y de la de mi nieto». Con esa amenaza flotando en el aire, Beatriz se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un rastro de tensión y veneno. Fernando se quedó a solas con Sofía y Pedro. La paz de su hogar había sido destruida. Y sabía que esto era solo el comienzo de la batalla. La visita de Beatriz dejó una atmósfera pesada en la mansión. Aunque se había instalado en el ala de invitados, su presencia se sentía en cada rincón, una sombra crítica que juzgaba cada movimiento. Sofía se volvió más retraída, cuidando de Pedro con la misma devoción pero con una tristeza palpable en sus ojos. Intentaba evitar a Beatriz a toda costa, moviéndose por la casa con la cautela de un animalito asustado. Fernando, por su parte, se encontraba atrapado entre la lealtad filial y la protección de la frágil paz que tanto le había costado construir. Las cenas con su madre se convirtieron en un suplicio. Beatriz no perdía oportunidad para lanzar indirectas venenosas. Beatriz decía, «He estado hablando con mis amigas. Todas tienen niñeras de agencias suizas. Educadas, discretas, con conocimientos de pedagogía. Eso es lo que un Albuquerque necesita». Fernando respondía con paciencia forzada, «Mamá, ya hemos hablado de esto. Lo que Pedro necesita es a Sofía». Una noche, agotado de la tensión constante, Fernando no subió directamente a su habitación. Se dirigió a la cocina, buscando un vaso de agua, y encontró a Sofía sentada a la mesa, con la cabeza entre las manos.
No lo oyó entrar. Se acercó en silencio y vio que estaba llorando, con sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. La imagen le partió el corazón. Se sentó frente a ella, y solo entonces ella levantó la vista, asustada, secándose las lágrimas apresuradamente. Sofía dijo: «Señor, disculpe. No quería». Fernando la interrumpió con suavidad. Fernando dijo: «No tienes que disculparte. Sé que mi madre ha sido difícil». Sofía negó con la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Sofía dijo: «No es solo eso. Es que ella tiene razón. Yo no soy nadie. No tengo educación. No pertenezco a este mundo. Quizás lo mejor para Pedro sería que yo me fuera». Las palabras de Sofía cayeron como piedras en el estómago de Fernando. La idea de que ella se fuera, de que Pedro volviera a caer en aquel abismo de llanto y desesperación, era insoportable. Fernando dijo con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo: «Ni se te ocurra pensar eso. Eres la persona más importante en esta casa ahora mismo. Para Pedro y para mí». La última parte se le escapó, sincera y sin filtro. Sofía levantó la vista, sus ojos oscuros y húmedos encontraron los de él. En ese momento, en la quietud de la cocina a medianoche, el muro invisible que los separaba, el de jefe y empleada, se desmoronó por completo. Vio en ella no a la cuidadora de su hijo, sino a una mujer fuerte, vulnerable y con una bondad que lo desarmaba. Sofía susurró: «No debería decir eso, señor». Fernando se inclinó sobre la mesa, su voz apenas un murmullo. Fernando dijo: «Mi nombre es Fernando. Y sí debería decirlo. No sé cómo lo haces, Sofía, pero has traído luz a este lugar. Cuando pensé que todo estaba perdido, apareciste tú». Se quedaron en silencio, mirándose. El aire estaba cargado de emociones no dichas, de una conexión que iba más allá de la gratitud. Era un entendimiento mutuo, el reconocimiento de dos almas solitarias que habían encontrado consuelo la una en la otra, con un bebé como puente. La puerta de la cocina se abrió de golpe, rompiendo el hechizo. Beatriz estaba de pie en el umbral, con una bata de seda y una expresión de triunfo malicioso en el rostro. Beatriz dijo: «Lo sabía. Sabía que había algo más aquí». ¡Qué escena tan conmovedora! El millonario y la criada. Fernando se puso de pie de un salto, furioso por la interrupción y la malicia de su madre. Fernando dijo: «Mamá, esto no es lo que parece». Beatriz soltó una carcajada. Beatriz dijo: «Oh, claro que lo es. Es exactamente lo que parece. Una trepadora aprovechándose de la vulnerabilidad de mi hijo. Pero no te preocupes, querido. Ya he tomado medidas. Mañana a primera hora, la señora Martins tendrá su liquidación y un billete de vuelta a su miserable pueblo». Se acabó el juego. La declaración de Beatriz fue como una sentencia de muerte. Sofía se quedó blanca como el papel, con una expresión de puro pánico. Miró a Fernando, sus ojos suplicando ayuda. Fernando sintió una oleada de rabia protectora. Miró a su madre, y por primera vez en su vida, no vio a la mujer que lo crió, sino a una extraña. Fernando dijo con una voz fría y afilada: «Tú no vas a despedir a nadie. Sofía se queda. Y si no te gusta, la puerta es muy grande. Mañana a primera hora puedes tomar un coche de vuelta a la capital. La que se va de esta casa eres tú». La conmoción en el rostro de Beatriz fue total. Nunca, en toda su vida, su hijo se había atrevido a hablarle de esa manera. El desafío estaba lanzado. La guerra por el futuro de la mansión Albuquerque acababa de comenzar. La visita de Beatriz dejó una atmósfera pesada en la mansión. Aunque se había instalado en el ala de invitados, su presencia se sentía en cada rincón, una sombra crítica que juzgaba cada movimiento. Sofía se volvió más retraída, cuidando de Pedro con la misma devoción pero con una tristeza palpable en sus ojos. Intentaba evitar a Beatriz a toda costa, moviéndose por la casa con la cautela de un animalito asustado. Fernando, por su parte, se encontraba atrapado entre la lealtad filial y la protección de la frágil paz que tanto le había costado construir. Las cenas con su madre se convirtieron en un suplicio. Beatriz no perdía oportunidad para lanzar indirectas venenosas. Beatriz decía: «He estado hablando con mis amigas. Todas tienen niñeras de agencias suizas. Educadas, discretas, con conocimientos de pedagogía. Eso es lo que un Albuquerque necesita». Fernando respondía con paciencia forzada: «Mamá, ya hemos hablado de esto. Lo que Pedro necesita es a Sofía». Una noche, agotado de la tensión constante, Fernando no subió directamente a su habitación. Se dirigió a la cocina, buscando un vaso de agua, y encontró a Sofía sentada a la mesa, con la cabeza entre las manos. No lo oyó entrar.
Se acercó en silencio y vio que estaba llorando, con sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. La imagen le partió el corazón. Se sentó frente a ella, y solo entonces ella levantó la vista, asustada, secándose las lágrimas apresuradamente. Sofía dijo: «Señor, disculpe. No quería». Fernando la interrumpió con suavidad. Fernando dijo: «No tienes que disculparte. Sé que mi madre ha sido difícil». Sofía negó con la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Sofía dijo: «No es solo eso. Es que, ella tiene razón. Yo no soy nadie. No tengo educación, no pertenezco a este mundo. Quizás lo mejor para Pedro sería que yo me fuera». Las palabras de Sofía cayeron como piedras en el estómago de Fernando. La idea de que ella se fuera, de que Pedro volviera a caer en aquel abismo de llanto y desesperación, era insoportable. Fernando dijo con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo: «Ni se te ocurra pensar eso. Eres la persona más importante en esta casa ahora mismo. Para Pedro, y para mí». La última parte se le escapó, sincera y sin filtro. Sofía levantó la vista, sus ojos oscuros y húmedos encontraron los de él. En ese momento, en la quietud de la cocina a medianoche, el muro invisible que los separaba, el de jefe y empleada, se desmoronó por completo. Vio en ella no la cuidadora de su hijo, sino a una mujer fuerte, vulnerable y con una bondad que lo desarmaba. Sofía susurró: «No debería decir eso, señor». Fernando se inclinó sobre la mesa, su voz apenas un murmullo. Fernando dijo: «Mi nombre es Fernando. Y sí debería decirlo. No sé cómo lo haces, Sofía, pero has traído luz a este lugar. Cuando pensé que todo estaba perdido, apareciste tú». Se quedaron en silencio, mirándose. El aire estaba cargado de emociones no dichas, de una conexión que iba más allá de la gratitud. Era un entendimiento mutuo, el reconocimiento de dos almas solitarias que habían encontrado consuelo la una en la otra, con un bebé como puente. La puerta de la cocina se abrió de golpe, rompiendo el hechizo. Beatriz estaba de pie en el umbral, con una bata de seda y una expresión de triunfo malicioso en el rostro. Beatriz dijo: «Lo sabía. Sabía que había algo más aquí». ¡Qué escena tan conmovedora! El millonario y la criada. Fernando se puso de pie de un salto, furioso por la interrupción y la malicia de su madre. Fernando dijo: «Mamá, esto no es lo que parece». Beatriz soltó una carcajada. Beatriz dijo: «Oh, claro que lo es. Es exactamente lo que parece. Una trepadora aprovechándose de la vulnerabilidad de mi hijo. Pero no te preocupes, querido. Ya he tomado medidas. Mañana a primera hora, la señora Martins tendrá su liquidación y un billete de vuelta a su miserable pueblo». Se acabó el juego. La declaración de Beatriz fue como una sentencia de muerte. Sofía se quedó blanca como el papel, con una expresión de puro pánico. Miró a Fernando, sus ojos suplicando ayuda. Fernando sintió una oleada de rabia protectora. Miró a su madre, y por primera vez en su vida, no vio a la mujer que lo crió, sino a una extraña. Fernando dijo con una voz fría y afilada: «Tú no vas a despedir a nadie. Sofía se queda. Y si no te gusta, la puerta es muy grande. Mañana a primera hora puedes tomar un coche de vuelta a la capital. La que se va de esta casa eres tú». La conmoción en el rostro de Beatriz fue total. Nunca, en toda su vida, su hijo se había atrevido a hablarle de esa manera. El desafío estaba lanzado. La guerra por el futuro de la mansión Albuquerque acababa de comenzar. La insinuación de Beatriz carcomía a Fernando. Intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que era solo una táctica cruel de su madre para sembrar discordia. Pero la duda, una vez plantada, tiene raíces persistentes. Empezó a observar a Sofía con otros ojos, buscando señales, pistas de ese supuesto pasado oculto. Pero no encontró nada. Ella seguía siendo la misma, dedicada a Pedro, amable, reservada. Sin embargo, a veces la sorprendía con la mirada perdida, una sombra de tristeza profunda en sus ojos que no había notado antes. Era en esos momentos cuando las palabras de su madre resonaban con más fuerza. Unos días después, mientras buscaba unos documentos en un viejo escritorio de la biblioteca, se topó con una carpeta que no debería estar allí. Era el expediente personal de Sofía, el que había revisado superficialmente cuando la contrató. Movido por una curiosidad que le avergonzaba, lo abrió. Dentro estaban los documentos habituales, su solicitud, una copia de su identificación, sus referencias de trabajos anteriores, todos como limpiadora o ayudante de cocina. Pero al fondo, metido entre dos hojas, había un sobre delgado y desgastado. Lo abrió con manos temblorosas.
Dentro había una única fotografía doblada y una carta. La foto era de una Sofía mucho más joven, quizás de 18 o 19 años, sonriendo a la cámara. En sus brazos sostenía a una bebé recién nacida. La alegría en su rostro era radiante, pura. Fernando sintió un vuelco en el corazón. ¿Un hijo? Nunca había mencionado tener un hijo. Desdobló la carta. La caligrafía era elegante, casi infantil. Era una carta de Sofía, pero no estaba dirigida a nadie en particular. Era más bien un desahogo, un diario. Decía: mi pequeña Luna, hoy te he visto por última vez. Te he entregado a ellos, a esa pareja que te dará todo lo que yo no puedo. Un hogar, una familia, un futuro. Dicen que es lo correcto, que soy demasiado joven, que no tengo nada que ofrecerte. Mi corazón no entiende de razones. Se está partiendo en 1000 pedazos. Te prometo, mi niña, que nunca te olvidaré. Cada día de mi vida pensaré en ti. Quizás algún día me perdones. Con todo el amor que una madre puede sentir, mamá. Fernando tuvo que sentarse. El aire le faltaba. Todo encajaba de repente. La conexión instantánea con Pedro, su habilidad natural para calmarlo, esa profunda melancolía que a veces ensombrecía su mirada. Sofía no era solo una mujer con un don. Era una madre que había perdido a su hija. La entregó en adopción. El dolor y la empatía que sintió por ella fueron abrumadores. Se sintió como el peor de los hombres por haber dudado de ella, por haber invadido su privacidad de esa manera. Guardó la carta y la foto en el sobre, y el sobre en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que no podía fingir que no había visto nada. Tenía que hablar con ella, pero ¿cómo? ¿Cómo abordar un dolor tan profundo sin parecer un intruso? Esa noche, después de que Beatriz se retirara a sus aposentos, fue a buscar a Sofía. La encontró en la habitación de Pedro, sentada en la mecedora, con el bebé durmiendo en sus brazos. La luz de una pequeña lámpara proyectaba largas sombras en la pared. Fernando se acercó en silencio y se arrodilló frente a ella. Fernando dijo en voz baja: Sofía, tenemos que hablar. Ella lo miró, sus ojos reflejando la luz de la lámpara. El corazón de Fernando latía con fuerza. Sacó el sobre de su bolsillo. No se lo entregó, simplemente lo sostuvo en su mano. Fernando dijo: lo encontré por accidente. Lo siento mucho. Los ojos de Sofía se posaron en el sobre, y todo el color desapareció de su rostro. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Durante un largo minuto, el único sonido en la habitación fue la suave respiración de Pedro. Finalmente, Sofía habló, su voz rota por un dolor que había mantenido oculto durante años. Sofía susurró: se llamaba Luna. Nació cuando yo tenía 18 años. Su padre nos abandonó. Mi familia no me apoyó. No tenía dinero, ni trabajo, ni un techo. Me dijeron que lo mejor para ella era darla en adopción, que le estaría dando una oportunidad. La confesión flotaba entre ellos, cruda y dolorosa. Fernando sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, pero se contuvo. Sofía continuó, su voz ganando un poco de fuerza, como si liberar el secreto le quitara un peso de encima. Sofía dijo: cada día me pregunto si hice lo correcto. Cada día me pregunto cómo estará, si es feliz. Cuando vi a Pedro por primera vez, tan pequeño, tan indefenso, fue como si una parte de mi corazón que creía muerta volviera a la vida. Cuidarlo, es como cuidar un pedacito de ella. Fernando finalmente extendió la mano y cubrió la de ella, que descansaba sobre el bebé. Su tacto era cálido y firme. Fernando dijo con una sinceridad absoluta: eres la mujer más fuerte que he conocido. Y eres una madre maravillosa. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Sofía. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. En la penumbra de la habitación de su hijo, Fernando y Sofía compartieron un secreto que los uniría para siempre, forjando un lazo mucho más fuerte que el de un empleador y su empleada. Un lazo de dolor compartido y de comprensión mutua. La confesión de Sofía lo cambió todo. Para Fernando, ella ya no era solo la mujer que cuidaba a su hijo. Era una heroína silenciosa, una mujer que había soportado un dolor inimaginable con una gracia y una fuerza que lo dejaban sin aliento. La semilla de duda que su madre había plantado fue arrancada de raíz y reemplazada por una admiración y un afecto profundos. Su comportamiento hacia ella se volvió más protector, más tierno. Pequeños gestos que no pasaron desapercibidos para Beatriz. Le llevaba una taza de té cuando la veía cansada, insistía en que se tomara descansos, y a menudo se sentaba con ella y con Pedro, no como el señor de la casa, sino como un igual, como parte de esa pequeña y extraña familia que estaban formando. Beatriz, sintiendo que perdía el control,
decidió que era hora de lanzar su ataque final. Una mañana, mientras Fernando estaba en una videoconferencia en su despacho, Beatriz entró en la habitación de Pedro. Sofía estaba cambiando al bebé en el cambiador. Beatriz cerró la puerta tras de sí. Beatriz dijo con una voz falsamente dulce: «Sofía, querida, tenemos que hablar. He sido paciente. He intentado hacer que mi hijo entre en razón, pero está ciego. Así que ahora te lo diré a ti directamente». Sofía se tensó, pero continuó vistiendo a Pedro. Sofía dijo: «No tengo nada que hablar con usted, señora». Beatriz se rió. Beatriz dijo: «Oh, sí que lo tienes. He hecho algunas llamadas. A tu pueblo. Vila Serena, ¿verdad? Es increíble lo que la gente está dispuesta a contar por un poco de dinero. Sé lo de tu hija. Sé que la entregaste». Sofía se quedó helada, con las manos suspendidas en el aire. El miedo en sus ojos era exactamente lo que Beatriz quería ver. Beatriz continuó, saboreando cada palabra. «Imagínate qué pensaría Fernando si supiera que la mujer a la que le ha confiado su hijo es alguien que abandonó al suyo. Imagina el escándalo. La prensa se daría un festín. La niñera de millonario con un pasado oscuro. Arruinaría la reputación de mi hijo y, por supuesto, la tuya». Sofía encontró su voz, que temblaba de rabia. Sofía dijo: «Usted no tiene corazón». Beatriz se encogió de hombros. Beatriz dijo: «Tengo algo mejor, un instinto de conservación para mi familia. Así que aquí está el trato. Te irás de esta casa hoy mismo. En silencio. Escribirás una nota diciendo que has encontrado otro trabajo, o que extrañas a tu familia. Algo creíble. A cambio, tu pequeño y sucio secreto se quedará con nosotras. Si te niegas, me aseguraré de que no solo Fernando, sino todo el mundo, sepa qué clase de madre eres». La amenaza era brutal y efectiva. Beatriz sabía que había tocado el punto más vulnerable de Sofía. No era el miedo a perder su trabajo lo que la aterrorizaba, sino el miedo a que Fernando la viera con desprecio, a que la juzgara como ella misma se había juzgado durante años. Y, sobre todo, el miedo a perder a Pedro. Beatriz sonrió, satisfecha. Beatriz dijo: «Te daré hasta el mediodía para que empaques tus cosas. No cometas un error, querida». Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Fernando estaba de pie en el umbral. Había terminado su llamada antes de lo previsto y había escuchado las últimas frases de su madre. Su rostro era una máscara de furia helada. Fernando dijo con una voz peligrosamente tranquila: «¿Qué has dicho?». Beatriz se sobresaltó, perdiendo su compostura por completo. Beatriz balbuceó: «Fernando, yo. No es lo que parece». Estaba. Fernando avanzó hacia ella, sus ojos fijos en los de su madre. Fernando dijo: «He oído suficiente. He oído cómo chantajeabas a la mujer que ha cuidado de mi hijo como si fuera suyo. He oído cómo usaba su dolor más profundo como un arma». Se detuvo frente a ella, su imponente figura eclipsándola. Fernando dijo: «Yo ya lo sabía, mamá. Sofía y yo hablamos. Conozco su historia. Y lo único que me provoca es una admiración inmensa por su fuerza». La revelación dejó a Beatriz boquiabierta. Su plan, su arma secreta, se había desintegrado. Fernando se volvió hacia Sofía, que estaba llorando en silencio, abrazando a Pedro con fuerza. Le tomó la mano. Fernando dijo: «Sofía no se va a ninguna parte. La que se va, ahora mismo, eres tú». Llamó al mayordomo por el intercomunicador. Fernando dijo: «Por favor, pídale al chofer que prepare el coche. Y ayude a mi madre a empacar sus maletas. Se va de inmediato». Beatriz lo miró con una mezcla de ira y desesperación. Beatriz gritó: «No puedes hacerme esto. Soy tu madre». Fernando respondió sin una pizca de vacilación: «Una madre no intenta destruir la felicidad de su hijo. Has cruzado una línea que no tiene retorno. Ahora, por favor, vete de mi casa». Derrotada y humillada, Beatriz no tuvo más remedio que marcharse. Fernando se quedó a solas con Sofía y Pedro. La batalla había terminado. Se acercó a ella y, con infinita delicadeza, le secó las lágrimas con el pulgar. Fernando dijo: «Se acabó. Ya nadie volverá a hacerte daño. Nunca más». Y en ese momento, rodeados por las secuelas de la tormenta, ambos supieron que lo que sentían el uno por el otro era mucho más que gratitud o amistad. Era el comienzo de un amor forjado en el dolor, la lealtad y la aceptación incondicional. Con la partida de Beatriz, una calma profunda se asentó en la mansión. Era como si una nube negra que había estado flotando sobre ellos finalmente se hubiera disipado, permitiendo que el sol entrara. La relación entre Fernando y Sofía floreció en ese nuevo ambiente de paz.
Las barreras que quedaban entre ellos se evaporaron. Dejaron de ser el jefe y la empleada para convertirse simplemente en Fernando y Sofía, dos personas que se apoyaban mutuamente mientras navegaban por la paternidad y sanaban sus propias heridas. Las noches ya no las pasaban en habitaciones separadas. A menudo, después de que Pedro se dormía, se sentaban juntos en el salón, hablando durante horas. Fernando le contaba sobre Isabela, no con el dolor agudo del principio, sino con una dulce melancolía, compartiendo recuerdos y honrando su memoria. Sofía, a su vez, se abría más sobre su vida, sobre sus sueños y sus miedos. Le habló de Luna, no con la vergüenza que le había impuesto Beatriz, sino con el amor y el anhelo de una madre. Fernando la escuchaba, ofreciéndole un consuelo que nunca antes había conocido. Un día, Fernando tuvo una idea. Fernando dijo: Sofía, quiero hacer algo. Quiero intentar encontrar a Luna. La sorpresa en el rostro de Sofía fue seguida por una oleada de pánico. Sofía dijo: No, no podemos. La adopción fue cerrada. Además, ¿y si ella es feliz? ¿Y si irrumpir en su vida solo le causa dolor? No tengo derecho a hacer eso. Fernando le tomó la mano. Fernando dijo: No tenemos que irrumpir. Pero puedo contratar a los mejores investigadores. Podemos saber si está bien, si es feliz, si tiene todo lo que necesita. Solo para que tú tengas paz. Sofía, no mereces vivir con esa incertidumbre el resto de tu vida. La oferta la conmovió hasta las lágrimas. La idea de saber, aunque fuera de lejos, que su hija estaba bien, era un regalo que nunca se había atrevido a desear. Asintió, depositando en él una confianza absoluta. Mientras los investigadores hacían su trabajo discretamente, la vida en la mansión se llenaba de momentos de una felicidad sencilla. Fernando empezó a reducir sus horas de trabajo drásticamente, descubriendo la alegría de las pequeñas cosas. El primer balbuceo de Pedro, su primera sonrisa dirigida a él, la forma en que sus deditos se aferraban a su meñique. A menudo, salían los tres juntos. Al principio, iban a parques privados y lugares exclusivos para evitar las miradas curiosas. Pero poco a poco, Fernando se volvió más audaz. Un sábado por la tarde, la llevó a un mercado de agricultores local, un lugar bullicioso y lleno de vida que estaba a un mundo de distancia de su círculo social habitual. Sofía se movía por el mercado con una alegría contagiosa, mostrándole a Fernando las mejores frutas, haciéndole probar quesos artesanales. La gente los miraba, por supuesto. Un hombre con un traje caro, una mujer con ropa sencilla y un bebé en un cochecito de lujo. Pero a Fernando ya no le importaba. Sostenía a Pedro mientras Sofía elegía verduras, y se sintió más feliz y más él mismo de lo que se había sentido en años. Vio a Sofía reír, con el sol iluminando su rostro, y supo, con una certeza que le llenó el alma, que estaba profundamente enamorado de ella. Esa noche, después de acostar a Pedro, la llevó al jardín. Habían encendido las pequeñas luces que adornaban los árboles, creando un ambiente mágico. Fernando dijo: Sofía, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Ella lo miró, sus ojos brillando con la luz de las guirnaldas. Fernando continuó, su voz llena de emoción: Cuando Isabela murió, pensé que mi vida se había acabado. Este lugar era solo una casa fría y vacía. Tú y Pedro le devolvisteis la vida. Me salvaste de una manera que ni siquiera puedo expresar con palabras. Y en el proceso, me he enamorado de ti. Me he enamorado de tu fuerza, de tu bondad, de tu alma hermosa. Sofía se quedó sin aliento, sus ojos llenándose de lágrimas felices. Sofía susurró: Yo también te amo, Fernando. Te amo por ver más allá de mi uniforme, por defenderme, por darme una familia cuando pensé que nunca más tendría una. Fernando la atrajo hacia él y la besó. Fue un beso suave y tierno, una promesa de un futuro juntos. Un beso que sellaba el pasado y abría la puerta a un nuevo comienzo. Debajo del cielo estrellado, rodeados por el silencio pacífico de la noche, se abrazaron, sabiendo que habían encontrado en el lugar más inesperado no solo el consuelo, sino el amor verdadero. Pasaron varios meses. La relación entre Fernando y Sofía se consolidó, convirtiéndose en el cimiento de su pequeño núcleo familiar. Pedro crecía sano y feliz, un bebé risueño cuyos ojos seguían a Sofía a todas partes y que sonreía con deleite cada vez que Fernando lo alzaba en brazos. La mansión ya no era un mausoleo de recuerdos tristes, era un hogar vibrante, lleno del sonido de risas y canciones de cuna. Un día, Fernando recibió una llamada del investigador privado que había contratado. Se encerró en su despacho, con el corazón latiéndole con fuerza. El investigador le dio la noticia: habían localizado a Luna. Se llamaba Ana.
Vivía con sus padres adoptivos, un profesor de universidad y una violinista, en una ciudad costera a unas pocas horas de distancia. El investigador le envió un archivo con fotos y un informe detallado. Las fotos eran de una niña de unos 7 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos expresivos de Sofía. Se la veía sonriendo en la playa, tocando el piano, abrazando a sus padres. Irradiaba felicidad y seguridad. El informe confirmaba que era una niña amada, cuidada y que estaba prosperando en un entorno estable y lleno de cultura. Fernando sintió un alivio inmenso. Esperó a que Sofía acostara a Pedro esa noche. La encontró en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. Se acercó por detrás y la abrazó. Fernando dijo suavemente: «Tengo noticias. Sobre Luna». Sofía se giró, su rostro lleno de una mezcla de esperanza y temor. Fernando le entregó la tableta con el archivo abierto. Sofía se sentó en una silla, sus manos temblando mientras pasaba las fotos. Vio a su hija, la niña a la que solo había sostenido durante unas pocas horas, convertida en una persona real, con una vida propia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de paz. Vio la sonrisa de Ana, el amor en los ojos de sus padres adoptivos, y supo que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que hubiera sido. Sofía susurró: «Es feliz. Está bien». Fernando se arrodilló a su lado. Fernando dijo: «Sí. Y lo más importante, Sofía, es que ahora tú también puedes serlo. Completamente». Saber que Ana estaba bien fue la pieza final que encajó en el rompecabezas de la sanación de Sofía. Le permitió cerrar esa herida, no para olvidarla, sino para aceptarla y seguir adelante sin la carga de la culpa y la incertidumbre. Unas semanas después, en el primer aniversario de la muerte de Isabela, Fernando llevó a Sofía y a Pedro al lugar de descanso de su difunta esposa. Dejó un ramo de sus flores favoritas. No fue un día triste, sino de serena reflexión. Fernando le habló a la lápida, presentándole a Sofía y a Pedro. Fernando dijo: «Sé que la hubieras querido, Isa. Y sé que estarías feliz de ver a nuestro hijo tan amado y cuidado. Gracias por darme el regalo más grande de mi vida». Sofía se mantuvo a su lado, respetuosa y comprensiva. Al regresar a casa, Fernando supo que era el momento. Esa noche, preparó una cena especial en el jardín. Cuando terminaron, se puso de pie, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló frente a Sofía. Fernando dijo: «Sofía Martins, has llenado mi vida y la de mi hijo de un amor y una felicidad que creí perdidos para siempre. Has sanado mi corazón y me has enseñado lo que es la verdadera fortaleza. No quiero pasar un solo día más sin que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo?». Sofía, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, solo pudo asentir, incapaz de hablar. Fernando le deslizó un anillo de diamante sencillo y elegante en el dedo. No era un anillo ostentoso para la esposa de un millonario, sino un símbolo de un amor puro y verdadero. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la mansión. Solo asistieron los amigos más cercanos y el personal de la casa, que se había convertido en su familia extendida. Pedro, vestido con un pequeño traje, estaba en brazos de Fernando durante la ceremonia. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Pedro soltó una carcajada, como si diera su propia bendición. La historia de Fernando, Sofía y Pedro se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la alta sociedad. Algunos susurraban con desdén, pero otros lo hacían con una pizca de envidia, reconociendo una autenticidad que su propio mundo rara vez ofrecía. A Fernando y Sofía no les importaba. Habían construido su propio mundo dentro de las paredes de esa mansión, un mundo basado no en la riqueza o el estatus, sino en el amor, el respeto y la gratitud. Una noche, mientras observaban a Pedro dormir en su cuna, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Fernando. Sofía dijo: «¿Quién lo hubiera dicho? Que el llanto de un bebé nos uniría de esta manera». Fernando la besó en la frente. Fernando dijo: «No fue el llanto. Fue tu corazón. El corazón de un niño supo reconocer al tuyo. Y el mío simplemente lo siguió». Y juntos, contemplaron a su hijo, el pequeño milagro que les había enseñado que, a veces, el verdadero hogar no es un lugar, sino una persona, y que los nuevos comienzos pueden surgir de las cenizas del dolor más profundo.